En este videotutorial mostraremos cómo considerar la utilización de las aulas para encontrar resultados óptimos. En la ventana principal, donde se define el marco, se debe indicar el número total de aulas. Aquí se contarán todos los espacios lectivos del centro de enseñanza. En la lista de aulas se darán de alta, al menos, aquellas que necesariamente se vayan a compartir por varios grupos, por ejemplo, gimnasios o laboratorios. Del total de aulas que se hayan declarado, aquellas que no se den de alta en la lista de aulas serán consideradas como aulas anónimas de propósito general. Por ejemplo, en este caso, se han declarado 70 aulas en total, mientras que en su lista se han definido 14 aulas dedicadas, por lo que la diferencia, las 56 restantes, serán anónimas genéricas. Casi todas las sesiones de los distintos grupos se podrán ubicar en cualquier aula genérica, excepto en aquellas asignaturas en las que se requiera un aula específica. GHC también permite asociar un aula a cada grupo de alumnos, la cual se ofrecerá para ser asignada a las sesiones ya introducidas, y figurará por defecto al añadir nuevas sesiones al grupo. El esquema que acabamos de mostrar es adecuado en centros donde no exista un gran problema de disponibilidad de aulas genéricas. Asignar una determinada aula a todas las sesiones obliga a hacer un esfuerzo organizativo adicional, pero en algunos centros es necesario un control más estricto, debido a la escasez de espacios o porque se utilicen aulas de materia. Podrá configurar su asignación de forma más precisa y a la vez más flexible mediante los conjuntos de aulas. Estos conjuntos se crean con un identificativo y añadiendo las aulas de forma muy sencilla usando el botón derecho del ratón y el comando añadir aula al conjunto. Además de los conjuntos creados por el usuario, existe uno predefinido que es el conjunto de aulas genéricas. Pertenecen a este conjunto todas las aulas anónimas y también aquellas que se hayan dado de alta señalando el atributo tipo de aula al valor general. Una misma aula puede formar parte de varios conjuntos. Por ejemplo, puede ser general y a la vez pertenecer a los conjuntos desdoble y más de 30. Los conjuntos se ofrecen para que las sesiones lectivas se puedan encajar en alguna de sus aulas, pero en todo caso siempre podrá expresar también un aula preferente. Es decir, las sesiones pueden tener asignada un aula fija, cualquier aula de un conjunto de aulas o incluso un aula preferente y un conjunto alternativo. Existe un criterio en aula preferente cuyo peso considera el motor durante la optimización para utilizar un aula preferente y no otra del conjunto alternativo. Existe otro criterio llamado sin cambios de aula, que busca que los grupos minimicen los cambios de clase entre sesiones contiguas y también que todas las sesiones de una determinada asignatura se impartan en la misma aula. El motor buscará un resultado óptimo, considerando estos criterios junto al resto de criterios de optimización. El motor de GHC es extraordinariamente potente y le ayudará a encontrar soluciones que aprovechen óptimamente la utilización de las aulas tal y como se hayan configurado. Es recomendable dar flexibilidad en la configuración y, en todo caso, tener precaución para no condicionar excesivamente las aulas. Tenga en cuenta que un exceso de condiciones puede impedir los resultados. GHC le garantiza que si existen horarios completos, el motor los encontrará y los hará óptimos. Con el editor de horarios podrá asignar definitivamente las aulas sobre el resultado. Para ello, dispone del comando cambiar el aula señalando la sesión sobre la tabla del horario resuelto. Desde la ventana de cambiar el aula, podrá cambiar muy fácilmente la ubicación de la sesión sobre otra aula libre o intercambiar el aula de dos sesiones. Desde esta misma ventana, podría incluso poner nombre a las aulas anónimas. Gracias por su atención.